Hola, como imagino que Jesús Maudes no conoce la herramienta PMD, he generado un pequeño vídeo para explicar lo que ha hecho Jesús Alonso para introducir esos nuevos atributos en el fichero de medidas de cada una de las clases. Bueno, PMD es una herramienta que es de libre distribución y lo que hace es recibe como entrada una determinada clase Java y lo que hace es analizarla a un conjunto de reglas. El conjunto de reglas que ha analizado Jesús son pues, todas las reglas que tiene PBD asociadas a Java, pues son estas que tenemos aquí. Pues tenemos un conjunto de reglas y ese conjunto de reglas, pues bueno, están clasificadas pues reglas relacionadas con comentarios, reglas relacionadas con un acoplamiento, lo que llaman las reglas pues de tamaño, por ejemplo, de tamaño de código. Básicamente, voy a entrar en el de tamaño de código y básicamente lo que hace cada una de las reglas, este conjunto, lo que hace cada una de las reglas es pues describir una situación, auditar una situación de código que puede dar problemas. Por ejemplo, esta regla es, pues, excesivos comentarios, excesiva longitud o excesivo longitud de determinado método, que es una de las informaciones semánticas que nos interesan conocer de una determinada clase. Bueno, no voy a explicar cómo se describe la regla, pero PMD básicamente lo que hace es hay una definición de regla establecida y como resultado de poder evaluar esta regla te da si lo cumple o no lo cumple. Vale. Y lo que se hace es cada una de las reglas está asociada a una categoría. En este caso, esta regla está asociada a la categoría de tamaño de código. Bueno, aquí podemos ver pues, excesivo número de parámetros, excesiva longitud de clase, este conjunto de reglas, complejidad ciclomática. Este conjunto de reglas son las que nos interesaba para poder extraer lo que es la semántica de la clase. Bueno, PMD tiene varias formas de distribución y una de las formas que tiene es trabajar con el propio Eclipse. En el propio Eclipse, para ver cómo funciona ya PMD, voy a trabajar sobre un proyecto de Eclipse, tengo instalado el plugin de PMD, lo que hago es chequear el código, va a recoger todo lo que son las clases Java y como resultado de PMD, lo que me va a estar indicando es, ahora tengo una clase y me dice conjuntos, estas son cada una de las reglas que no está cumpliendo la clase. Perdón, esta es la regla, por ejemplo, en el caso tengo varias visiones, esta es una regla y me está indicando pues, que existen dos violaciones de esta regla. Bueno, las reglas tienen se pueden categorizar se pueden priorizar. Aquí solo pongo las reglas de mayor prioridad, pero bueno, podría trabajar con diferentes prioridades de regla. De momento, Jesús, bueno, este es el funcionamiento de PMD, pero de momento Jesús lo que ha hecho ha sido ejecutar automáticamente para la clase que extraía para el código fuente, lo que hace es ejecutarle todas estas reglas. Y el resultado, lo que ha hecho ahora, si me voy yo a la hoja de datos que ha generado, ha añadido una columna, esta columna que tenemos aquí, por ejemplo, número de PMD, el número total de violaciones de PMD sobre el número de reglas que esta clase, en este caso esta instancia es una determinada clase, a ver si sigo adelante, esta instancia es una determinada clase o un commit, yo creo que es una clase. Bueno, es una instancia de una clase y lo que ha añadido es sobre lo que había trabajado, sobre el fichero que había trabajado Jesús Maudes, lo que lo que ha hecho ha sido añadir estas columnas. Primero, una que es el número de violaciones totales, otra que son el número de violaciones de PMD pues asociadas a la categoría, en este caso a la categoría de comentario. Vale, y se ve cómo evoluciona la clase y se ve cómo están evolucionando todas estas reglas. Bueno, con esto espero clarificar un poco el comentario que ha hecho Jesús sobre el fichero de commit metrics que ya la había procesado previamente, pero que Jesús Alonso había añadido